Bueno, casi sin estar muy al tanto me vine a enterar el otro día que Brasil tiene un nuevo presidente, un tal Bolsonaro, que al parecer es una figura bastante polémica. Aparentemente la elección estaba entre él y Haddad, alto nombre terrorista tiene ese, que según leí era del partido de Lula, expresidente brasileño de la izquierda, que aún cuenta con mucho soporte público. Ahora, no voy a pretender tirarle la posta a los brasileros después de un mísero par de días de leer algunos comentarios sobre los dos candidatos. La verdad es que si no me siento capacitado todavía para hablar de política argentina, menos me voy a poner a hablar de la política de un país vecino. Pero sí creo que hay algunas observaciones interesantes para hacer en cuanto a los paralelismos de este nuevo presidente con Donald Trump, donde quizá podamos explicar por qué se han vuelto tan populares en algunos países hasta el punto de que los eligen como presidente. Y uno de los primeros cuestionamientos que les podés hacer en ese sentido es poner en duda sus valores democráticos. Algunos comentaristas estadounidenses como Bill Maher a veces ventilan que no están muy seguros ellos de si Trump va a dejar la oficina cuando se acabe su turno o si se va a intentar quedar y suspender elecciones. Yo no creo que eso tenga la más mínima chance de pasar actualmente en Estados Unidos. Pero Bolsonaro es otra historia. Él tiene un pasado militar y ha hablado positivamente de la dictadura en ese país. Es más, la única crítica que le escuché hacer fue en referencia a cómo la dictadura debería haber matado más gente de la que hizo. La hostilidad para con los medios de comunicación es otra actitud muy característica de este tipo de personajes. No suele ser una muy buena señal rehusarse a aceptar críticas o oposición porque ostentando tanto poder muchas veces buscan ponerle palos a la libertad de prensa, como uno puede ver en su índice mundial. También hay un interesante paralelismo con el tema de no darle importancia a los acuerdos mínimos que se han hecho tratando de proteger el medio ambiente. En el caso de USA, obviamente ellos tienen un potencial mucho más grande para contaminar dado el tamaño de su economía. Por el lado de Brasil, si bien su economía no es tan monstruosa, sí tienen bastantes recursos naturales y zonas como el Amazonas que han sido bastante castigadas por la actividad económica de ese país. Lo que sí les voy a reconocer a ambos presidentes es que lo que proponen económicamente es bastante interesante, en el sentido de que no hay nada necesariamente malo en la dirección económica que toman y servirán de ejemplos que suman para esta discusión entre cuánto hay que tocar la economía para que funcione de la mejor manera. Los mercados bursátiles también dieron su veredicto en cuanto a las expectativas que le generan ambos candidatos, dado que tanto Brasil como USA se vio como las valuaciones de su stock subieron en la semana de su elección. En el caso de Trump, quien es de los dos el que más ha podido o siquiera ha tenido una chance de jugar un poco con su economía, hay varios indicadores macroeconómicos que le dan a su favor, como el margen de desempleo y el crecimiento de la economía. Yo creo que hasta cierto punto es lógico que la reacción sea esa. No me cabe ninguna duda de que el tipo de decisiones que toma Trump son buenos para aquellos aspectos económicos. Pero si el costo es la disparidad social, o sea, los ricos haciéndose más ricos y los pobres haciéndose más ricos también, pero a un paso mucho más lento, y que la contaminación sube a niveles astronómicos, ahí ya se relativizan mucho los logros. Si bien también es interesante señalar que ha tomado bastantes decisiones económicas que son asociadas con la izquierda, como tratar de proteger los trabajos de los nacionales en contra de la exportación de trabajos hacia aquellos países donde la mano de obra es mucho más barata, cuestión que me imagino que a los libertarios de ese país se opondría. Bajo este concepto también tenemos que mencionar el tema de la guerra comercial que inició con distintos países como México y China. El establecer impuestos para la importación de ciertos países tiene el efecto proteccionista que hemos intentado varias veces en Argentina de la mano de nuestros gobiernos de izquierda. Del lado negativo de su gestión tenés obviamente el tema del déficit público, que ha aumentado con las nuevas políticas y el nuevo presupuesto, especialmente con lo que tiene que ver con la recaudación sobre las personas de los estratos económicos más altos en Estados Unidos. Pero también es cierto que Estados Unidos generalmente no se preocupa mucho por su déficit, quizás por la amplia capacidad que tiene para reestructurar su deuda. Y si bien hay quienes dicen que esta soltura de la economía y la supresión de las regulaciones lo va a llevar a perder ese ritmo de crecimiento y de desempleo, por ahora hay que reconocerle eso como bueno. Veremos si Bolsonaro sigue un camino similar en cuanto a lo económico. Pero, saliendo de eso, el simple hecho de que esas personas hayan llegado a las situaciones de poder a las que llegaron hace que muchos se sorprendan y se pongan locos debido al tipo de persona que son estos candidatos. Y eso es algo que la izquierda parece no entender a veces, que existe mucha gente que simplemente no le interesa tanto el carácter de una persona porque no lo ve como relevante para el puesto de trabajo que le toca ocupar. En otras palabras, se separa a la persona del trabajo. Siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Pero Churchill era un alcohólico, Hitler era un vegetariano que amaba a los animales. Una cosa es la persona en particular y otra cosa es lo que quieren hacer con el país. Esto no quiere decir que me parece bien que se elija a un criminal que debería estar haciendo tiempo preso. Eso tiene que ir primero siempre.
Pero si no se demostró nada, todavía queda en cada uno ver si pone su voto en esa persona o no. Por ejemplo, que Bolsonaro tenga una opinión desfavorable con respecto a las personas homosexuales, porque dijo que si tu chico se hace el homosexual lo puedes corregir a bifes, no necesariamente significa que cuando llegue al poder se va a distraer en hacerle a ellos la vida más difícil, porque probablemente hacerlo le daría a dar cuenta a mucha gente que no es solamente una opinión personal, sino que realmente favorece políticas que son discriminatorias. Por eso cuando la gente se junta y te tira un argumento tipo, pero X es un misógino, racista, xenófobo, abusador, patea cachorrito y filma con el celular en vertical, por ahí no tiene ese efecto o esa fuerza que ellos buscan. Porque no estamos eligiendo a quién darle un premio Nobel a la paz, estamos eligiendo a un líder para una nación y dentro de esa tarea lo principal es la política económica y después quizás lo que tenga que ver con los proyectos de ley, pero eso ya también es competencia de otra rama del Estado compuesto por otras personas. Y esa suspensión en el juicio no creo que sea algo que tenga que ver con los géneros de las personas, si bien no tenemos un par femenino como para comparar. Pero también podemos recordar que Trump no fue particularmente odiado por las mujeres en Estados Unidos. Y todo esto lo digo como alguien a quien Trump no le gusta para nada y que hubiera votado a Hillary sin pensarlo de haberme tocado participar en las elecciones de 2016. Si bien no es una opinión muy popular para tener. Y acá en Argentina se lo ha tratado de pegar a Macri con este tipo de personajes, pero la realidad es que él no comparte casi ninguno de los parecidos que encontramos entre los presidentes mencionados, lo cual no quiere decir que sea un buen presidente tampoco. Pero bueno, ojalá que le vaya bien a los brasileros con su presidente y que no sea como lo imaginan la gente que peor lo ve para el puesto que le toca ocupar, que sería básicamente como un militar como tuvimos nosotros en los 70. Espero también que esta no sea la era de los post-políticos. No porque piense que los políticos no son escoria, sino porque elegir a alguien que no tiene la más puta idea de lo que está haciendo solamente por su perspectiva sobre el país o por ser el atacado por el establishment está lejos de ser lo óptimo.